Bueno, ahí ya tenemos confirmación. Listo. Entonces, Lina, no sé si ya nos escuchas, ya nos acompañas. Nijiret, Nijiret Present, Echeverry. teacher. Ok, welcome. Manuela Escobar, Manuela. Brian García, Brian Fernando García. Ok, Leonardo Giraldo, Leonardo. Ok, veo tu mensaje. See your message on the chat. Daniela Hernández, Daniela. Pending, Daniela. Andrés Hernández, Andrés Hernández. Okay, Present, teacher. welcome. Natalie Ladino, Natalie. Okay, Present, Natalie, teacher. welcome. Valentina Londoño, Valentina. Present Welcome, teacher. Valentina, hello. Trinidad Londoño, Trinidad. Jason Lopez, Jason Steven Lopez. Okay, on the chat says present teacher. Daniela Murillo, Daniela. Okay, welcome, Present. Daniela. Ana María Puerto, Ana. Hello, Hello, teacher. Ana, Present. welcome. Alexandra Pulido, Alexandra. Okay, Present, teacher. welcome. Xiomara Taborda. Present, Okay, teacher. welcome. What about Valentina? Valentina Urrea. María Cristina Valencia, María Cristina. Present, teacher. Okay, welcome. Wendy Velázquez, Wendy. Present, teacher. Okay, welcome, Wendy. Christian Vergara, Christian Camilo. Present, teacher. Okay. Catherine Agudelo, Catherine. Camila Páez, María Camila. Okay, on the chat, María Camila. María Urueña, María. Present, teacher. Okay, hello, María, welcome. Tatiana Calderón, Tatiana. And Ospina Sergio, Sergio Ospina. Ok, vamos a ver entonces Daniela Hernández por acá. Ok, corregido. Alguien más que acaba de llegar. Creo que Trinidad ya estaba por ahí, no estoy seguro. Teacher, buenas noches. Ok, welcome Trinidad. Lina Díaz, vamos a corregir acá también. Díaz, a ver, Díaz Romero, ok. Lina. ¿Alguien más por ahí que haya acabado de llegar? Por aquí creo que Sergio nos acompaña ya. Bueno, entonces avancemos y ahorita me irán contando quiénes llegaron. Al final voy a volver a llamar a lista a estas personas que me faltan por acá. Bueno, la sesión anterior estábamos hablando, ¿sí?, de lo que tiene que ver con las experiencias, ¿cierto? Íbamos a traer una cosa del pasado, la íbamos a traer al presente, ¿sí?, para contar una anécdota. El día de hoy, pues vamos a aprender cómo hacemos para contar dos experiencias en el pasado, ¿cierto? Dos cosas que sucedieron en el pasado, una antes de otra. ¿Cómo así? Bueno, resulta que cuando yo llegué, los ladrones se habían ido, ¿cierto? Esas dos cosas fueron en el pasado.
cuando desperté, ¿sí? Ya se había marchado esa persona, ¿cierto? Entonces, dos cosas que suceden en el pasado, una antes que la otra. Ese es el tema del cual vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? Dos cosas en el pasado, una anterior a la otra, con el verbo haber otra vez, pero en pasado. El pasado del verbo haber es había, habíamos en algunos casos, ¿sí? Y vamos a trabajar también con los participios, ¿cierto? A ver quién recuerda qué es lo que es un participio, por el chat o por el micrófono. ¿Qué era eso? What is a participle? Era la terminación. A ver, en the chat. ¿Qué terminación era ese participio? La tercera columna. ¿No? Nadie. Ah, ok. Se trata de la terminación ado, ido. Ok. Camilo nos comparte present perfect. Ok, ese fue el tema de la sesión anterior. Cuando hablamos de participio, lo que es un participio, bueno, esa es la terminación ado, ido de los verbos. Ok. Vamos entonces a echarle un vistazo a esos participios para que recuerden de qué estamos hablando. Vamos a clicar por acá para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando. Compartir y pongo aquí en la pantalla la tablita que se llama Irregular Verbs List. Vamos a dar unos segunditos que cargue para recordarles de qué es de lo que estamos hablando. Brian García. Bueno, entonces ahí ya vemos la tablita. Esa tablita dice Irregular Verbs, ¿cierto? Esos Irregular Verbs tienen que ver con la terminación ado, ido. Por aquí tenemos tres columnas. La primera es la del presente, la segunda es la del pasado y la tercera, con la que trabajamos la sesión anterior y la que vamos a trabajar esta sesión, la tercera que tiene que ver con la terminación ado, ido de los verbos. Entonces por acá habla de, por ejemplo, comenzar, begin, comenzar, comenzó, comenzado, ¿ok? Become, convertirse, se convirtió y convertido, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con esa tercera columna que tiene que ver con ado, ido. Ya sabemos que acá vamos a encontrar la mayoría de los verbos irregulares, ¿cierto? Todos los irregulares, en su mayoría, van a estar acá. Los que no estén acá, pues simplemente les agrego, a ver si alguien se acuerda, por el chat o con su micrófono. Los que no aparecen en esta lista, yo les tengo que agregar. A ver. ¿No? ¿Nadie? ED. Ede. Perfecto. Ahí Camilo nos decía, y Giret también nos acompañaba con esa respuesta. Solo le agregamos ed a los que no estén en esta lista. Bueno, entonces dejo de compartir por acá. La tablita la tenemos en el grupo de WhatsApp también. Ok, en el caso de que no les deje descargar o tengan algún problema, vuelvo y la envío, no va a haber problema. Bueno, dejo de compartir entonces por acá video para... ok, María Ureña nos compartió un ejemplo. Arranged, ¿cierto? En este caso, arranged quiere decir organizado, ¿cierto? O planeado, ¿cierto? Arranged. Para fix tenemos, perdón, para arreglado tenemos fixed, esa palabrita que está ahí, fixed. Vamos entonces a trabajar con el pasado, ¿sí? Del tiempo perfecto. Cuando ustedes escuchen tiempos perfectos, quiere decir que va a estar involucrado el verbo haber. ¿Listo? Va a estar involucrado el verbo haber.
Voy a dar clic por acá, presentar. Un segundito que les cargue a ustedes. Mientras eso yo voy señalando la presentación. Ok, creo que ahí ya la vemos. 3, 2, 1, let's go. Ok, vamos a hablar del pasado, ¿sí? En la sesión anterior veíamos lo que era presente, hoy vamos a hablar del pasado, ¿sí? Una de las características del lenguaje humano que podemos ir hacia adelante al futuro o podemos ir hacia atrás en el pasado, ¿sí? Solamente con palabras, ¿sí? Interesante esa parte, vamos a trabajar el pasado. ¿De qué manera? Bueno, vamos, como les comentaba, a hablar de una acción, ¿cierto? Que sucedió antes de otra en el pasado, ¿ok? To talk about an action which happened before another in the past. ¿Listo? Un ejemplo, bueno, cuando yo llegué, mi mamá había lavado los platos, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Sí? Cuando él se fue, había olvidado su billetera. ¿Listo? Dos cosas en el pasado, una antes que la otra. Example 1. Mom. Ese mom es la palabra corta para referirse a mi mamá, a tu mamá, a la mamá de cualquiera. Mom had baked a cake before the party started. Ok, mom, vamos a rayar por aquí un poquito. Mom had baked, ¿cierto? Había horneado, ¿sí? La clase pasada trabajábamos con have versus has. El día de hoy solo vamos a trabajar con had. Ese had, si nos toca traducirlo, va a funcionar como había, ¿sí? Había. Y por acá tenemos ed, ¿cierto? Por acá tenemos ed, lo que quiere decir hado, ido. Entonces, cocinado, perdón, horneado, en este caso, horneado un pastel. Mi mamá había horneado un pastel. Esa es la primera acción. ¿Ok? Action number 1. My mom had baked a cake. Y la segunda, la fiesta empezó. Mi mamá había horneado un pastel antes de que la fiesta empezara, o antes de que la fiesta empezó, como necesitemos traducirla. ¿Qué es esto de aquí, de lo que estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una cosa que pasó primero y otra cosa que pasó después. Solo que eso no sucedió en el presente, eso sucedió en el pasado. Este now nos pone en el presente, es decir, que todavía no estamos en el presente. Nos vamos a quedar siempre en el tiempo pasado. Esto es importante de pronto tener en cuenta qué sucedió primero y qué sucedió después, de la siguiente manera. Esta de acá que se me hizo. Ok. Lenny had done his homework by 7 o'clock. Es decir, que a eso de las 7 de la noche, by, por las 7 de la noche, más o menos a las 7 de la noche, Lenny había hecho su tarea. Otra vez, entre las 5 y las 7 de la noche, por acá otra vez, entre las 5 y las 7 de la noche, él ya había terminado su tarea. ¿Listo? Importante utilizar ese had y el participio. ¿Listo? ¿Cómo así? Bueno, lo mismo que estábamos hablando ahorita hace un segundo. Ese participio puede ser de dos formas, ¿sí? Puede ser regular, sabemos que solo agregamos ed, o puede ser irregular. Cuando sea irregular lo vamos a encontrar en esa tercera columna. Y aquí no me voy a poner a complicarme buscando have o has, porque todos van a funcionar con had, ¿cierto? Había visto, había comido, había viajado, había entendido, toda esa gama de palabras o vocabulario que puede que
hasta acá ya tengamos. ¿Listo? Vámonos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre cómo se forma? Sobre esos ejemplos que vimos más o menos antes de meternos ya con con otra parte del tema. ¿No vamos claros? ¿Alguna duda? Principalmente, entender entonces que vamos a funcionar con had. Siempre con had. Bueno, también tenemos unas expresiones que nos van a ayudar a unir, ¿cierto? A unir la primera acción con la segunda acción, ¿cierto? Tenemos after. Ese after significa después. Before, que significa antes, ¿sí? Esto suele causar confusión, entonces es el momento pues, de que si estamos escribiendo, tomemos nota. Ese after es después y ese before es antes. ¿Listo? Suele confundirse. When, cuando. By puede traducirse por, ¿sí? Por. As soon as, tan pronto como, ¿sí? Tan pronto como, as soon as. Y by the time lo puedo traducir como a la hora que. A la hora que o a la hora en que. ¿Sí? A la hora que o a la hora en que. Estas frasecitas, estas palabras nos van a ayudar a unir estas dos acciones del pasado. Lo que sucedió primero y lo que sucedió después. Vámonos entonces ahorita sí a practicar. A ver cómo nos va con esta partecita. A ver cómo estamos hasta acá. Tenemos por acá, bueno, aquí practice está escrito con S, ¿cierto? Es la palabra británica. En Estados Unidos lo escriben con C. Practice and practice. Exactamente lo mismo. Bueno, vamos a decidir cuál acción pasó primero. La primera dice I felt better. Y la segunda I took an aspirin. A ver, ¿qué se nos ocurre? La primera dice me sentí mejor y la segunda dice tomé una aspirina. Y tenemos que utilizar por acá ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué sucedería primero? I took an aspirin o I felt better. I took an aspirin. Ok, I took an aspirin. Y segundo sería, a ver qué se me hizo por acá. Bueno, se me perdió la flechita. Pero bueno, quedaría algo así como when I took an aspirin, I felt better. Vamos a tomar el chat por acá para escribirlo, ¿ok? Para utilizar ese primero when. ¿Cuándo? ¿Ok? When I took an aspirin, I felt better. ¿Listo? Cuando me tomé una aspirina, me sentí mejor. ¿Sí? Ahí me faltó una comita después de aspirin. When I took an aspirin, I felt better. ¿Listo? Y utilizamos ese when. Esto de acá, número 2. We called a taxi. We locked the door. Locked es el verbo cerrar, poner candado, echar llave, como necesitemos entenderlo. A ver, por el chat o con sus micrófonos, ¿cómo quedaría esta? Vamos a utilizar before, que significa después. Notification off. Vamos a tomarnos unos segunditos, a ver si lo digitamos ahí en el chat. O si abrimos el micrófono y comentamos. Teacher, María Cristina. puede ser we called a taxi before we locked the door. Ok. Nosotros llamamos un taxi después de que cerramos la puerta. Perdón, antes que cerramos la puerta. Sergio nos dice, we call a taxi before we locked the door. Ajá. Antes de bloquear la puerta, nosotros llamamos un taxi. Ok, thank you, María Cristina and Sergio. Yes, that is correct. Por aquí teníamos otra.
Wow, esta presentación está más bien al revés. It stopped raining. Dejó de llover. We took our dog for a walk. Vamos a dar también un segundito para que veamos cómo queda. As soon as, tan pronto como. ¿Cuál será la primera acción y cuál será? Teacher, María Cristina. we took our dog for a walk as soon as it stopped raining. Ok, perfect. María Cristina, that is correct. Esa primera actividad, sacar el perro a pasear, ¿cierto? Tan pronto como dejó de llover. Ok. We took our dog for a walk as soon as it stopped raining. ¿Listo? Aquí estamos practicando, identificando qué sucedió primero y qué sucedió después. Esto ya nos vamos a meter con ese had que era el que veníamos a trabajar el día de hoy. Vamos con esta última. Dice, we reached the railway station. Y dice, the train left. Esto quedaría algo así. Vamos a escribirlo por el chat de una vez. By the time we reached the railway station, the train left. ¿Listo? Así por el chat les comparto cuál sería entonces la solución de esto. By the time we reached the railway station, the train left. ¿Cierto? A la hora en que llegamos a la estación del tranvía, el tranvía se fue. ¿Listo? Ahorita vamos entonces a practicar con ese había. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va con esa parte. Voy a dejar de compartir por acá. Parece que se me descontroló aquí el orden de las diapositivas que tenía, pero podemos movernos ya a los ejercicios. ¿Listo? Recuerden entonces utilizar ese had para había, ¿cierto? ¿Qué sucedió primero y qué sucedió después? Voy a dejar de presentar por acá un segundito para mostrarles ese primer ejercicio. Entonces ahí lo tengo en pantalla. Vamos a dar unos segunditos que les aparezca también a ustedes. 1, 2, 3, 4 y 5 nomás las que vamos a trabajar. En un segundo vamos a tomarnos unos minuticos para que veamos cómo funciona. Esto voy a utilizar el chat para hacer esa primera y ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí entre paréntesis, ¿sí? Unas acciones, unos verbos que vamos a buscar en esa tercera columna para saber si cambia o si simplemente le agrego ed. Y también vamos a utilizar ese had del cual estábamos hablando. Bueno, entonces esa primera nos dice, when the waiter finally arrived, vamos a escribirla por acá de una vez. When the waiter finally arrived with the food, the guest had already left. The guest had already left. Vamos a quitar el already, had left, already.
Bueno, entonces, en la oración vamos a modificarla por acá. Este arrived, como no está en la lista, le voy a agregar ed solamente. Y en esta segunda parte le voy a agregar el had y voy a buscar la palabra leave en esa tercera columna. ¿Ok? Para completar ese primer ejercicio. Entonces, when the waiter finally arrived with the food, the guest had already left. Cuando el mesero finalmente llegó con la comida, los invitados se habían ido ya, o ya se habían ido, como necesite traducirlo mejor. ¿Ok? Vamos entonces a tratar de completar esas 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? En unos 6 minuticos volvemos para ver cómo vamos. Yo igual sigo aquí pendiente por si hay alguna pregunta o alguna duda, algún comentario.
Ok, vamos entonces a ver cómo nos fue por acá. Este primero decía arrived, ¿cierto? Porque no lo vamos a encontrar en esa lista de la tercera columna. Arrived. Entonces, when the waiter finally arrived with the food, the guests, completemos esto de acá, had already left. Sí, ya se habían ido. Okay, had already left. When the waiter finally arrived, que fue lo que sucedió primero, llegó el mesero, y lo que sucedió después es que la gente ya se había ido. Vámonos con esta segunda. A ver, number 2. Almost finished. A ver si de pronto alguien la tenía por ahí. Camilo, she had almost finished washing the floors, but then she suddenly, okay, her balance and fall asleep. Listo. Vamos entonces a trabajar con ese ejemplo que nos da Camilo. Bastante bien hecho. Vamos a empezar por acá. She had almost finished. Primero el had, almost finished. ¿Cierto? Ella había casi terminado, ¿cierto? Había casi terminado. Ese almost nos va a servir para casi. Había casi terminado. She had almost finished. She had almost finished. Con ed, claro, ese finished tampoco lo vamos a encontrar por allá en la lista, sino que le agregamos simplemente ed. ¿Okay? Luego, ya como usamos el had, tenemos que pensar en el pasado de estos otros dos verbos. ¿Ok? Ese suddenly me va a servir a mí para las cosas que suceden de repente. ¿Sí? Pero entonces, de repente, ella suddenly lost. Suddenly lost, que es el pasado de lose, ¿cierto? El pasado. ¿Por qué no dejo ese lose tal y como está? Porque ahí está en presente, yo lo necesito en pasado. ¿Ok? Suddenly lost her balance and fell. ¿Ok? Ese fell será el pasado de caer. Ok. Vamos ahí en fell. Listo. Ese fallen que tú mencionas, Camilo, lo puedes utilizar cuando tengas el had. ¿Sí? Si no utilizamos had, no hay necesidad de utilizar ese fallen. Okay. Fell badly. Okay. Perfect. Thank you, Camilo. That is a very good example. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente. Si alguien tiene la siguiente, ¿dónde irá el had y dónde irá el pasado? En esta número 3 ya solo tenemos dos opciones, ¿cierto? Y en una de las dos va a ir el had. Exacto, Camilo. El participio solo va amarrado con el had, solamente. ¿Sí? Ya los demás van en pasado normalitos, ¿sí? Sin el had, sin el participio, sin la tercera columna. ¿Ok? La tercera columna solo la vamos a usar con el had. Ok. At around, más o menos a la 1 en punto, at around 1 o'clock, the busker, ¿sí? El artista callejero, el busker, ¿sí? Tocó su guitarra o había tocado su guitarra durante horas, pero
suficiente dinero para comprar almuerzo. Vamos a tomarnos entonces un ratico, a ver si alguien la tiene ya por ahí. Sería bueno que practicáramos con estas, ¿cierto? Algunas de este tipo van a salir en el quiz que vamos a realizar la próxima semana. Entonces es importante empezar a trabajar ese had y ese participio, ¿ok? Los que están aquí conmigo, ¿sí? No sé si alguien quiera compartirlo, sea por chat o por sus micrófonos. Jason nos dice had played. Ok, at around 1 o'clock, the busker had played. Ok, had played. Okay, Natalie. At around 1 o'clock, the busker played his guitar for hours, but he had not earned enough money to buy lunch. Ok, vamos a trabajar con had played. Había tocado su guitarra por horas, pero no consiguió, ¿sí?, dinero. Puede funcionar de las dos maneras. Entonces vamos a empezar con la que nos propone Jason y Leonardo. Entonces, had played his guitar for hours, okay, but he, y tenemos aquí que es negativa, ese earn es negativo, y para la negación yo tendría que utilizar didn't earn, ¿cierto? Esta es una opción. Primero had played y luego didn't earn. ¿Listo? Se vale, está todo bien de acuerdo a la reglita que trabajamos ahora. Pero vamos a cambiarla a la que nos propone Natalie, que también es correcta. At around 1 o'clock, the busker played his guitar, tocó su guitarra durante horas, pero él no había conseguido dinero suficiente para comprar el almuerzo. Ambas están correctamente hechas, ¿cierto? Lo único que, si lo hago de la manera en que Leonardo y Jason nos proponen, tendríamos que utilizar didn't. ¿Listo? Didn't. De la manera que lo hizo Natalie, me parece a mí más sencillo solo utilizar el had not. ¿Ok? Ustedes ya deciden cuál de las dos maneras les parece más fácil de solucionar este tipo de ejercicios. Ok, número 3, number 3. Number 3. When we, him, usted se refiere a él, a un hombre, él caído, ya caído, dormido, ¿cierto? Y luego nos ponen wait, esperar, y luego nos dice mucho tiempo. Vamos a ver cómo nos va con esta. Quien la comparte por ahí, por el chat, para irla completando aquí entre todos. La primera encontrar, la segunda already for, la tercera word. Cuando lo encontramos, when we found him, okay, when we found him, esa primera va en pasado. Por acá podemos utilizar ese had del cual estamos hablando. He had already fell. No, la que nos compartía ahorita Christian. Fallen. He had already fallen. Espero que nos aparezca ahí en pantalla. He had already fallen. A ver que no me sale acá. Had already
Oh, ah, carajo, no quiere digitar. No. Had already fallen. Listo, ahí está already. Y ese fallen nos lo compartía por el chat anteriormente Camilo. Had already fallen. Y aquí abajo, pues ese wait no lo vamos a encontrar en la lista. Solo le agregamos ed. Okay. When we found him, he had already fallen asleep. Se había caído dormido. Él esperó por nosotros durante mucho, mucho tiempo. Already fallen. Vaya cosa rara. Bueno, Jason nos dice had waited. Vamos a hacerla con had waited para que vean cómo funciona, cambiando la posición de ese had. Parece bien extraño que no quiera digitar. Bueno, vamos a utilizar el chat ahí para hacer la versión que nos da Jason. Listo. Entonces vamos a ver. When we found him. When we found him. He had fallen asleep. He had waited for us for too long. Por mucho tiempo. ¿Listo? En esta versión utilizamos dos veces had. ¿Sí? No hay ningún problema en utilizar dos veces had. Sin embargo, lo que se suele hacer es utilizarlo una sola vez. Si ustedes quieren trabajar dos veces con el had, no va a haber ningún problema. When we found him, he had fallen asleep. He had waited, me faltó ahí la W, waited for us for too long. Ok, sin problema, podemos utilizarlo también. Bueno, estas frasecitas son para que veamos entonces cómo pueden variar el uso del had. Vamos ya a meternos con más ejercicios, pero que tienen que ver con diferentes tipos de solución para darle a esto. Ok, vamos entonces a quitar este de acá. A quitarlo de acá para que trabajemos con ese primer ejercicio. En un segundito yo dejo de compartir acá para cargarles el siguiente ejercicio. Ahora sí, ya está ahí en pantalla. Vamos a dar unos segunditos que ustedes lo puedan ver también. Estos ejercicios están en el texto guía, ¿cierto? Algunos no se ven muy bien, pero vamos a utilizar las imágenes que les estoy compartiendo para irlos realizando, ¿cierto? La idea es dejarlos resueltos también para que ustedes puedan practicar y leer de ahí y estar listos para la próxima semana.
Bueno, mientras les aparece ahí, les voy a compartir también por el grupo, les voy a compartir también estos ejercicios que ustedes tengan acceso a ellos de una vez, ¿cierto? Algunos me han comentado que en el texto guía no se ven muy bien. Bueno, mientras aparecen ahí en el grupo, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos while, when, but, before, or, because, until. Vamos a utilizar estas palabritas para unir y para completar las frases que hay acá. Estas son cosas que normalmente dicen los papás, los padres de familia, ¿cierto? Entonces por aquí, remember to brush your teeth before you go to bed. Aquí ese before, antes de. Recuerda lavarte los dientes antes de ir a la cama. ¿Ok? Entonces ya tenemos before. ¿Dónde irá, por ejemplo, ese while o ese when o ese or? ¿Ok? La tarea de nosotros es identificar en qué lugar debe ir cada uno. Ok, si alguien los va completando, nos puede ir compartiendo, ¿cierto? Para que entre todos revisemos y podamos ver cómo quedaría completo. Lina nos dice que la número 2 es or. Bueno, no sé si lo tienes escrito en algún lado o simplemente lo estás haciendo de memoria. Kristen dice la tercera when. Number 3 when. Ok, entonces, number 2, do what I say or I'll send you to your room. Ok, está bien. Or, number 3, when someone says hello to you, say hello back. Ok, Daniela, María Cristina, en lo correcto. Number 3 is when. Cuando alguien te diga hola, tú dices hola de vuelta. Anna, do what I say or I will send you to your room. Yes, Anna, that is correct. Ese or es en español o. Haz lo que yo digo o te enviaré a tu habitación. Ok, entonces ya tenemos or, ya tenemos when y before. Marisela, 5. Now, Marisela, 5, because you can't have an ice cream because you didn't
eat your vegetables. Ok, tiene sentido. Vamos a revisar la número 4. You are laughing, but it's not funny. Ok, number 4, but. Voy a escribirla ahí por el chat. B-U-T, but it's not funny. Perfecto, but. Y ya la última, pues tenemos esa número 5. While. Ok. Por aquí abajo, a ver si en la que les compartí por el grupo se alcanza a ver la siguiente. Bueno, creo que la dejamos hasta las 5. En el texto guía puede que esté un poquito más, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejar hasta la número 5. Entonces tenemos ahí or, tenemos when y tenemos but. Ok, vámonos entonces con otro ejercicio. Este es mucho más parecido al que acabamos de hacer hace un rato, donde teníamos que utilizar el had. Este lo vamos a tratar de hacer sin ayuda, ¿cierto? Ya que está en el texto guía. Y les corresponde a ustedes decir dónde va el had. ¿Ok? The people were horrified because there never a plague of rats before. ¿Cierto? Porque nunca había sido una plaga de ratas antes. ¿Ok? Nunca había estado una plaga de ratas antes. ¿Cierto? Entonces hay que buscar el participio de ese be, hay que buscar el participio de sí, y dónde será que va ese had. ¿Ok? Permítanme compartirles este ejercicio también. Yo lo que hice fue recortarlos del texto guía y ponerlos acá delante de ustedes, ¿cierto? Este tema no es de mucha explicación, es de bastante práctica para que ustedes vean cómo funciona el had, ese had. Bueno, entonces ese es también del texto guía, entonces también lo comparto. Vamos a tomarnos unos minuticos para que ustedes resuelvan ahí, ¿cierto? Recuerden que debemos estar llenando el texto guía. No va a haber más plazos para ese texto guía que la próxima sesión, ¿cierto? Porque lo hemos venido trabajando clase tras clase. Si tú vienes en el mismo ritmo y estás trabajando clase tras clase en el texto guía, semana tras semana en el texto guía, pues no vas a tener problema para subir ese texto guía a la próxima clase, ¿cierto? La próxima clase abro el espacio y cierro el espacio para el texto guía, es decir, que no va a quedar habilitado en plataforma, sino el tiempo que dure la clase, ¿cierto? Entonces los invito a estar ahí al día del texto guía. Deberíamos estar Teacher, pero hay apuntando. partes que no hemos resuelto. Eso las resolvemos individual. Bueno, buena pregunta. Solo vamos a completar las que yo les he dejado de tarea o las que hemos hecho en clase, ¿cierto? Entonces, para saber cuáles son, podemos echarle un vistazo a los videos de las sesiones anteriores y mirar cuáles son los ejercicios que hemos trabajado. Si no lo hemos trabajado en clase, pues no se va a tener en cuenta a la hora de la revisión. ¿Listo? Y que le tomamos fotos y lo subimos en un archivo Word. Listo. Eso se puede hacer. Le tomas fotico, creas un PDF con esas foticos y lo subes, ¿cierto? Ahorita al final les voy a mostrar dónde va a quedar. Claro que la próxima clase también les muestro y les doy ya más detalles. Pero sí, entonces tomas fotico al texto guía que estás completando, sea de manera física o de manera digital, ¿cierto? Y si es de manera digital, pues lo subes de una. Si lo trabajaste en físico, le tomas fotico, haces un PDF o un Word y lo subes. Listo, ese sería entonces el proceso. Y lo que Thank estamos you. haciendo hoy es completar ese texto guía. Te escucho. No dije thank you, que gracias.
Ah, ok, ok. Ya entendí. No, pero, vale. Bueno, entonces vamos a tomarnos otros minuticos ahí. No sé si alguien ya esté terminando o esperamos un segundito más. Vamos a dar hasta las 33 más o menos para que empecemos a resolverlo. ¿Sí? Y ya queden ustedes con este también eh, hecho de una vez. Bueno, me confirman si todavía están viendo ahí el ejercicio en pantalla. Se me acaba de cerrar la llamada aquí en el dispositivo en el que estaba compartiendo. No sé si lo están viendo todavía. Sí, profe. Qué cosas raras están pasando hoy con este computador. Bueno, mientras ustedes lo estén viendo, excelente. Bueno, esto cerró sesión inclusive. Bueno, vamos a ver, alguien me colabora mientras logro entrar otra vez, que de pronto vayamos socializando ahí por el chat las respuestas. Yo las voy leyendo por el chat, que ahorita no estoy viendo el ejercicio. Solo tengo aquí el audio. Vamos a tratar de entrar otra vez. Mientras eso, podemos ir compartiendo las respuestas por el chat.
Bueno, ahí logré volver a entrar. Entonces vamos a chequear el chat. A ver. Una respuesta que se haya compartido por ahí. Bueno, María Cristina nos dice sin, que es el pasado del verbo sí, el participio, perdón, el had oído. Entonces ahí dice visto. Vamos a tratar de leer ese primero para cerciorarnos de qué estamos hablando acá. Otra vez compartir. Valentina Londoño nos dice had been. Ok. En la que tiene el be, el verbo to be. Voy a proyectarla otra vez para que la podamos ver. Ok, vamos a ver. Number one, the people were horrified because there had never been, exactamente como Valentina nos dice, had never been a plague of rats before. La gente estaba horrorizada porque nunca había habido una plaga de ratas antes. Number two, María Cristina nos dice sin. When Pied Piper arrived in Hamelin, es una historia, el personaje de una historia, Pied Piper arrived in Hamelin, no one had seen him before. Nadie lo había visto antes. Faltaría agregar ese had. Number three, Marisela Ceballos nos dice, he got rid of the rats because the people had promised to give him a lot of gold. Él prometió deshacerse de las ratas, ¿cierto? Perdón, él se deshizo de las ratas porque la gente había prometido, en este caso a él, le había prometido mucho oro. Ok. A lot of gold. A ver, number four, que es el verbo disappear. Es un verbo regular. Es decir, que no va a estar en la lista, disappear. Y el número 5, Camilo nos dice had not paid. Ok, ese had not también tiene contracción, hadn't, ¿cierto? Hadn't también funciona. The Pied Piper wanted revenge because the people of Hamlin had not paid him. No le había pagado. Ok, perfect. Hadn't paid. Marisela, number 4, had disappeared. Ok, perfect. Por acá. Christian, Valentina, and Marisela. Ok, perfecto. Vámonos entonces a otra parte del ejercicio que tenemos ahí en el texto guía. A ver, vamos a cliquear por acá. Y tenemos una tablita. En el texto guía tenemos una tablita de la cual tenemos que formar oraciones, ¿cierto? Vamos a formar 6 oraciones y las vamos a unir con because I had, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿eso qué es? Es una contracción. La contracción positiva y la contracción negativa. Porque yo había o porque yo no había. ¿Ok? Porque yo había y porque yo no había. Vamos a hacer esa primera. Voy a utilizar aquí el chat para hacer la número 1. ¿Ok? I was hungry. ¿Ok? Yo tenía hambre. Yo estaba hambriento. Because spend it all on clothes, eaten anything all day. Okay, because I hadn't, la contracción, because I hadn't eaten anything all day. Anything all day. ¿Listo? Ahí formé la primera. Utilicé la número 1 de la columna A, la número 1 de la columna B y la número 2 de la columna C. I was hungry because I hadn't eaten anything all day. Porque no había comido, eaten, anything all day. ¿Listo? Entonces vamos a ir ahí completando
las demás de acuerdo a ese ejemplo que acabamos de dar. Yo sigo aquí por si hay dudas o preguntas. Ahí la compartí también al grupo de WhatsApp, porque pues ya sabemos que en el texto guía puede que no se vea muy bien. Ok, por ahí Sergio ya nos comparte una, que esa es la número 6. My father was angry because claro, en este caso la contracción de I'd, because I'd crashed the car. En este caso, his car. Ok, Sergio, thank you. No sé si alguien tenga las 5, 4, 3, 2 para que dejemos este ejercicio completo. Vamos a anotar por acá. Sergio. No, no one. Sergio, number 3. I didn't have money because I had spent it all in clothes. Ok, yo no tenía dinero porque lo había gastado todo en ropa. Spend it all on clothes. Ok, thank you, Sergio. Number 3. Marisela, number 2. I was tired because I hadn't slept well the night before. Ok, excellent. Estaba cansado o cansada porque no había dormido. Hadn't slept well the night before, la noche anterior. Ok,
Entonces nos faltaría number 4 and number 5. 4 and 5. 4, Sergio, I was late for work because I hadn't set my alarm clock. Ok, yo estaba tarde o llegué tarde al trabajo porque no había organizado mi alarma. Ok, no había arreglado, ¿sí? Arreglado en el sentido de configurarla, mi alarma, my alarm clock. Ok, y nos falta entonces number 5, only number 5. My mother, a ver quién la tendrá por ahí. My mother was worried. Okay, Maricela again. My mother was worried because I hadn't been in touch for a week. Okay, estaba preocupada porque no había estado en contacto durante una semana. Ok, bueno, estamos repasando todos estos ejercicios porque el quiz incluye preguntas aleatorias, ¿cierto? Andrés Hernández, my mother was worried because I hadn't set my alarm clock. Listo, es una variación que se puede hacer. Tiene sentido, estaba preocupada porque no puse mi alarma, ¿cierto? También puede funcionar, ¿cierto? Creando otro contexto. Bueno, les decía que estamos practicando todos estos ejercicios porque como son preguntas aleatorias, ¿sí? Puede que nos toquen algunos de estos, algunas no, ¿sí? Entonces es bueno haberlos revisado todos para que ustedes tengan algo de memoria sobre cómo se trabajó, ¿ok? La pregunta que les sale a algunos puede que a otros no les vaya a salir, ¿cierto? Como puede que alguien tenga el mismo examen que otra persona vaya a tener, bueno, es totalmente aleatorio. En este de acá, que también está en el texto guía, vamos a decidir, ¿cierto? Complete the sentences using the verb once in past simple and once in the past perfect. Vamos a completarlo. La primera con el had y el participio y la segunda solo con el pasado. Entonces, en la primera línea va a ir la tercera columna, ¿sí? Y en la segunda línea va a ir la segunda columna. Miremos el ejemplo. I was hungry because I hadn't had time to eat all day. Hadn't y had, que es el participio. Ese had lo van a encontrar en la lista, en la tercera columna, ¿cierto? La segunda, number 2, I was hungry, so I had a sandwich and a bowl of soup. Ese had lo vamos a encontrar en la segunda columna, ¿ok? Ese had, en este caso, es el pasado y el participio del verbo have, ¿cierto? El primero, este que dice hadn't, es no había. Y el segundo, tenía o tenido, ¿cierto? Yo estaba hambriento porque no había tenido tiempo para comer en todo el día. El segundo, estaba hambriento, así que tuve o comí un sándwich y una taza de sopa. ¿Listo? Ese had va a funcionar en ocasiones de las dos maneras, como el verbo haber y como el verbo tener, ¿cierto? Siempre lo vamos a considerar el verbo haber, pero en ocasiones puede ser el verbo tener. Miremos a ver cómo nos va con go y con give, ¿cierto? Ese go, cómo queda en la tercera columna con had, y ese go, cómo queda en la segunda columna, solo sin el had. Vamos a tomarnos otros segunditos, unos minutos, y ahorita tratamos de corregir.
Ok, vamos a ver entonces cuál era la forma de go. Ese go, cómo se convierte si luego fuera a trabajar con el had. Entonces, vamos a ver. I was tired. Por aquí en el chat. I was tired last night. So, I went to bed. Okay, yo fui a la cama temprano. I went to bed early. ¿Sí? En esta primera, exactamente, como nos comparte por ahí Marisela, Jason nos comparte had gone. Trinidad, I was Starry Night, so I had gone. Yo había ido a la cama temprano. Listo. Bueno, vamos a trabajar de las dos maneras. Una manera es como lo hice yo aquí en el ejemplo. Yo estaba cansado la noche anterior, así que me fui a la cama. Me fui a la cama temprano. Esa es una de las opciones. La otra es la que ustedes proponen, donde usan primero had. ¿Ok? I had gone to bed early. Yo había ido a la cama temprano. Entonces la 4 tendría que ir con went. I didn't see Jane at the party. She went home before I arrived. ¿Sí? Ella se fue a casa. Se fue a casa antes de que yo llegara. ¿Listo? Aquí el orden pues no va a afectar mucho. ¿Sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que una lleva had y la otra no lleva had. ¿Sí? Es decir, no repetir el had porque la instrucción dice que una en pasado y otra en pasado perfecto, ¿cierto? Ya sabemos que cada que ustedes escuchen o lean un tiempo perfecto es porque está incluido el verbo haber. Ok, entonces esa era la respuesta. I was tired last night, so I had gone to bed early. Había ido a mi cama temprano. I didn't see Jane at the party. She went home before I arrived. Ya se fue a casa antes de que yo llegara. Si alguien la hizo al contrario, también se vale. I was tired last night, so I went to bed early. I didn't see Jane at the party. She had gone home. Ella se había ido a casa antes de que yo llegara. ¿Listo? Aquí podemos decir que el orden de los factores no afecta el significado, ¿cierto? Y vamos a entender igual qué es el propósito. El propósito es comunicar. Next, number 5 and number 6. Ya tenemos el verbo give, el verbo dar. Okay. I didn't have any money. So, Jimmy gave me 10 pounds. No tenía dinero, nada de dinero. Entonces, así que Jimmy me dio, gave me 10 pounds, 10 libras. Me dio 10 libras esterlinas. Y la número 6, Henry was a poor man when he died. He had, ¿cuál será el participio de give? He had all this money to charity. Ok, Tatiana nos comparte el de la segunda columna, el pasado. Sí. Trinidad nos comparte el de la tercera columna, given, igual que Natalia. Okay. Henry was a poor man when he died. He had given all his money to charity. Okay? To charity. Charity. Creo que es charity. Henry era un hombre pobre cuando murió. Él había dado, had given, all his money to the charity. Okay? A la caridad. Listo, perfecto. Entonces ahí trabajamos el participio de had, que es otra vez had, ¿sí? El participio de have. Go, cuyo participio es gone. Y give, cuyo participio es given. ¿Listo? Given. Okay. Para terminar entonces estos ejercicios del texto guía, tengo por acá la otra tablita.
¿cierto? Otra tablita que también está en el texto guía y simplemente debemos unir el número con la letra. Sencillito, aquí ya tenemos la primera. She didn't enjoy the party because she didn't know anybody there. Ella no disfrutó la fiesta porque no había nadie allí, nadie que ella conociera allá. ¿Listo? Aquí no estamos utilizando el had, solo estamos utilizando el pasado, es decir, solo la segunda columna. ¿Listo? Para que tratemos de unirla en un segundo. Claro que sí, Natalia, ya vamos a compartirla porque esta creo que tampoco se ve muy bien en el texto guía. Ok, vamos entonces a tratar de unir the column A with the column B, el número con la letra que corresponda. ¿Listo? Y ya con esa, bueno, esto ya no es del texto guía, entonces con esta terminamos el texto guía. ¿Listo? Este sería entonces el último ejercicio a revisar del texto guía. Ay, Dios, otra vez. No, 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 no. Lo escucho, pero no lo veo, profe. Ajá, otra vez se acaba de caer aquí, pero es que el internet funciona. No tengo pestañas abiertas. Vamos a esperar un segundito. Bueno, igual ahí la tienen en WhatsApp para que porfa revisen. Si tienen el acceso, voy a tratar de volverla a poner aquí en pantalla otra vez. Bueno, creo que ahí volví. Vamos a volverla a poner por acá. Esto de acá. Voy a dejar el chat abierto para leerlos. Por ahí nos dicen number 3 y nos dice Camilo. Vamos entonces a confirmar la que nos dice Camilo. He was tired, so he went to bed. Ok, tiene sentido. Estaba cansado, así que se fue a la cama. Ok, tiene sentido la número 3 con la E. Bueno, esta cosa de acá está presentando mucho lío, entonces voy a tratar de compartir la imagen por este otro dispositivo. Bueno, y alguien también me acaba de escribir al WhatsApp diciéndome que tuve el mismo inconveniente. Tal vez sea el operador de internet, no sé. Bueno, Jason, vamos a darle acceso otra vez. Y esa imagen la tengo acá, es la última, entonces es esta de acá. Me confirman que la tengan todos en pantalla otra vez.
Bueno, vamos a leer aquí del chat. Estoy solo con un dispositivo, el otro no quiere responder. Creo que es problema de la conexión, aunque aparece bien ahí. Les voy a pedir entonces que me lean, porfa, las uniones que hicieron, porque ya no tengo acceso a revisarlo. I'll go. He was a millionaire. He bought all his clothes secondhand. Okay. Although he was a millionaire, he bought. Okay. Okay. Although he was a millionaire, he bought all his clothes second hand. Bueno, creo que ese second hand se refiere a comprar ropa de segunda mano. O sea, comprar Sí. ropa de segunda mano. Bueno, let's move. Vámonos entonces con la número 5 que nos dice Lina. A ver si me lees por favor esa número 5.